Maybe one point more. Nos quedaría hablar de un punto más, So the fourth one, el cuarto. which she explained in the third. Claro. Volvemos con Cristina Longuega. Hemos hablado de 3 puntos ya de los 4 que enlista. Este que ella explicó en un orden distinto al nuestro. So what we were speaking about is completely spiritual approach. The meaning of our life is very much spiritual. En realidad de lo que hemos estado hablando es en gran medida de tener un acercamiento espiritual a la vida. No? And this is the last point is that this saying expressed explicitly, preparing spiritually. Y este último punto que comentamos expresa explícitamente esto que de alguna manera hemos estado tratando todo el rato, que es prepararse espiritualmente para la muerte. And that means to connect with the meaning of our life. Significa conectar con el significado de nuestra vida, With all the values that in our life have been important. con todos los valores que en nuestra vida han sido importantes, To connect what in our life also has been a source of inspiration or reference point. conectar con lo que en nuestra vida nos ha sido una fuente de inspiración, con los referentes que hemos tenido. Being near to someone dying, it also refers to be support to someone to connect with his or hers referiment point, his internal meaning. En este caso, por ejemplo, en términos de acompañar a alguien que está muriendo, sería ayudarle, apoyarle a que esa persona entrara en contacto con sus propios referentes, con sus propias fuentes internas de inspiración. So one can, this implies to understand which are the needs of the dying person. Esto implica entender cuáles son las necesidades de esa persona. And of course, if we have some experience of what are our needs, authentic needs, Y claro, si tenemos alguna experiencia de cuáles son nuestras auténticas necesidades, we can. It is easier to understand what might be the need of the other person. si tenemos alguna experiencia de las nuestras, va a ser más fácil entender cuáles pueden ser las necesidades de esa persona. Like for example, that the person accepts himself, herself, the way he or she is. Por ejemplo, la necesidad de esa persona de aceptarse ella misma tal y como es. Or in the way we accept the person, the way he is, she is, we become support for the person to accept himself. Claro. Y en la medida en que aceptemos a esa persona tal cual es, la estamos ayudando a que ella misma también se acepte. If we go authentically in dialogue with that person also experiments authenticity. Claro. Si entablamos un diálogo auténtico, sincero con esa persona, estamos facilitando que esa persona también se exprese con autenticidad. And we can reflect to that person our being ethic, Y podemos the positive direction. Y podemos reflejar o podemos hacer que esa persona tenga una experiencia que vea nuestro reflejo de una conducta ética, de esa dirección positiva, que la vea en nosotros, ¿no? Or to be a support for the person to feel, to decide himself for that direction. Y de nuevo, suponer una ayuda, un apoyo para que esa persona decida seguir una dirección
positiva. Religion as support for spirituality can be, they should be. Las religiones son, o pueden ser, o deberían ser, un soporte para la espiritualidad. I feel that the religion themselves, they are kind of language. It's a language that express spiritual meaning. Yo entiendo que las religiones son en sí mismas un lenguaje que expresan significados espirituales. So it is a language more than spirituality itself. La religión es más un lenguaje que la espiritualidad misma. So since we have different languages, Y, igual que hay diferentes lenguas, so there are spiritualities also expressed in some different ways. la espiritualidad se expresa también de diferentes maneras. But one can understand oneself even if one doesn't speak the language. Pero tú te puedes entender a ti misma o a ti mismo aun cuando no hables ninguna lengua de estas. So it's a metaphor. Es una metáfora. So actually the essence of different religions, and they do it, they tend to go to the same spiritual meaning. Esto es una metáfora, lo que estamos comentando, porque, bueno, de hecho la esencia de las religiones, en términos generales, tienden, ¿no?, apuntan hacia un mismo sentido. For the interreligious dialogues that nowadays one tries to energize. Los encuentros interreligiosos que actualmente se están intentando promover, it goes in the direction to share, to recognize that there are many points that are common. van en la dirección de compartir y reconocer que hay muchos puntos en común. Like, for example, the importance of ethical life. Por ejemplo, la importancia de mantener una conducta de vida ética. It's a common Es un factor común a todas las religiones. So consider in the case of assisting someone dying. Entonces, algo a considerar a la hora de prestar asistencia a alguien que está en su lecho de muerte. So to respect and to support the kind of spirituality that for that person was important. Hay que aceptar y apoyar cualquiera que sea el tipo de espiritualidad o de religión que para esa persona ha sido importante. So this doesn't, for a Buddhist, it doesn't make much meaning to try to bring Buddhist meanings to a Christian person. Claro. Por ejemplo, para una persona budista no tiene mucho sentido que intente incorporar significados budistas a una persona que es cristiana. Because there are also some different approaches. Porque son acercamientos, ¿no?, distintos, But they have common ground. pero tienen tienen partes comunes, ¿no? Because spirituality it is a human component. Porque la espiritualidad es un componente humano And can be expressed independently from religion. y puede expresarse con independencia de cualquier religión. So this point shows that this component is an important component. Este es un componente importante en nosotros. So pay attention.
algo a lo que debemos prestar atención. But then to recognize this spiritual component in us. Básicamente, reconocer este componente espiritual que forma parte de quienes somos And is very connected to the meaning of our life. y que está muy conectado con el significado que damos a nuestra vida. These are the 4 points, so roughly. Ujú. Estos son, en términos generales, los 4 puntos. How do you feel about that? ¿Qué os parece? ¿Cómo os sentís con esto? Bien. Hala. Vale, la cuestión religiosa, la parte espiritual. Estamos hablando de la cuestión religiosa como algo para dar sentido a la vida. Y en ocasiones yo me planteo que las religiones, la explicación que tienen de la muerte o de lo que puede pasar después de la muerte, ya sea reencarnación, sea el paraíso, me parece un poco no afrontar la muerte, me parece un poco no aceptar la muerte. Es una forma de no aceptar la muerte teniendo la promesa de una reencarnación posterior, un cielo. Me parece una forma, a lo mejor, desde mi punto de vista, que podría ser también una forma de no aceptación, de que la muerte es algo que viene, que es total. ¿Puede ser? Yes. I know that there is this perception. Yo sé que existe este punto de vista tuyo, ¿no? Esta I have very percepción. good friends that speak like that. Y tengo algunos muy buenos amigos que lo compartirían, ¿no? Que hablan And así. I was sharing this idea also a long time ago. Y yo mismo compartía esta idea hace mucho tiempo. But nowadays I see that there is this aspect that can be shown in this aspect, but it is not only that. Bien, actualmente lo que considero es que sí, que puede estar este aspecto que tú comentas, pero que hay más cosas, ¿no? Más elementos a tener en cuenta. Of course, if one has a fear of death, the idea that one will live again, either in a new life or in a paradise, it gives some comfort. Claro, si tienes miedo a morir, la idea de que vas a seguir viviendo en un paraíso estupendo, pues te proporciona cierta calma, ¿no? So that you can be reborn again. O que puedes renacer de nuevo. I think that it is on the way to confront with this point, for example, the spiritual aspect in us. A la hora de confrontar este punto, nuestro aspecto espiritual, I think it's very useful very important to give oneself to the question, who am I? es muy importante y útil hacerse uno mismo la pregunta, ¿quién soy yo? So this is exactly the part of to know oneself. Esta es la parte que tiene que ver con conócete a ti mismo. So to really explore. So, and it is a question that since it is a basic question of humankind, since humans start to think, this was a basic question. Y esta es una pregunta básica en la humanidad desde que el género humano comenzó a pensar, ¿no? Esto es fundamental. Who am I? And then start the question goes further. Why I'm here? I'm being created or not? ¿Quién soy yo? Sería como la pregunta más fundamental y a partir de ahí surgen otras. ¿Por qué estoy aquí? ¿He sido creado por alguien o no es ese el caso? What is life? ¿Qué es la vida? This is one of the main focus of science to understand what life is. Es también uno de los principales focos de la ciencia, entender qué es la vida. Nowadays, I was laughing about, nowadays the science has understood that life has come from another planet.
they say, they don't understand why life it is on this planet. And they are start to consider the idea that life came from another planet. Actualmente hay alguna corriente de la ciencia que no alcanzan a explicar el por qué la vida existe precisamente en este planeta y están empezando a considerar la posibilidad de que la vida haya provenido de un planeta distinto a este. Somehow with a meteorite. De alguna manera, a través de un meteorito. So this biological element has been brought to the Que el elemento biológico que dio inicio a la vida, que no puede explicarse así, que a lo mejor fuera, pues, viniese de otro planeta, ¿no? So they are supposing that is the idea. That otherwise they don't explain themselves why it started. Están suponiendo que esta puede ser una idea porque de otra forma no se consigue explicar ese origen de la vida. So, molto misterioso. Eso es algo muy, muy misterioso. Then it remains the problem, how did it came from another planet? Pero de nuevo la pregunta fundamental sigue, y bueno, ¿y cómo se originó entonces en el otro planeta, no? So the big question is to start to see in the process to see who am I. Entonces, la gran pregunta aquí es, en el proceso de tratar de ver quién soy yo, Then I feel for myself this was a deciding point to recognize if we are only body or if we have a conscious aspect. en mi caso personal, para mí fue crucial el tratar de establecer, de entender si somos solo el cuerpo o si tenemos un aspecto de consciencia, un componente consciente, That is not body. que no es el cuerpo. So this is I think it's a kind of to make a decision to recognize because there are, for example, some aspects of some psychologists. They express that consciousness is just a manifestation of brain working. Esto es una cuestión casi de decidir qué vas a tener en consideración. Por ejemplo, hay una serie de psicólogos que consideran que la consciencia es únicamente una manifestación del cerebro. It's a product. Es un producto. So, because the brain function is the neural activities produce what we call thoughts, feelings, ideas, emotions. Este punto de vista dice que fruto de la actividad neuronal del cerebro se producen lo que llamamos emociones, sensaciones, ideas, pensamientos, etc. So this is very common scientific point of view. Esto es un punto de vista científico muy común. And they think that all we call the love, patience, courage are just byproducts of neural activity. Sí, lo que denominamos amor o paciencia o coraje son únicamente subproductos de la actividad neuronal. So this is a kind of materialistic perspective. Esta es una perspectiva muy materialista. So it is I think it's an important point to explore how do we feel about that. Y es- Comfortable. Es importante explorar cómo nos sentimos frente a este presupuesto, ¿no? ¿Es algo que nos hace sentir cómodos? It satisfies us. ¿Nos satisface? So it's a good answer. Es decir, ¿es una buena respuesta a esta pregunta? Or we think that there is something more than it's not that. It can't be that. ¿O sentimos que hay algo más o que puede haber algo más? It is difficult to understand how some brain cells can produce something like a thought, an idea, a project, a memory. Es difícil de entender cómo
células cerebrales pueden producir un recuerdo, una idea, un pensamiento. Something like affection, Algo como el afecto, love, el amor patience. o la paciencia. So it's I find not satisfied. Yo no encuentro que esto sea una explicación satisfactoria. So it doesn't make, it is a thought, emotion, it is something physical. I make this question to you. Ujú. Yo ahora te hago esta pregunta. ¿Tú consideras que un pensamiento o una emoción son algo físico? No, No. it is something what we call mind consciousness expression. ¿Consideras que sería algo una expresión mental o una expresión de la conciencia? Yeah? Then, how can Something physical create something that is not physical. Entonces, ¿cómo puede algo que es físico generar algo que no lo es? Un paso indietro. Un paso atrás, previo. Do you feel that the thought and emotion is just an energy, because there is also energy, just an energy? ¿Consideras que un pensamiento o una emoción son únicamente energía, un tipo de energía? Yo sé. Sí. Yo también. Good point. Because also scientifically, energy and matter, they are expression of each other. Ujú. A nivel científico, la materia y la energía son expresiones de lo mismo, ¿no? Son diferentes expresiones de lo mismo. So matter can become energy, Es decir, la materia puede transformarse en energía and energy can become matter. y la energía puede devenir materia. Right? Right? Yes. So they are the same. The same nature. Claro, es decir, comparten o tienen la misma naturaleza. Like an ice block is the same nature of water. Claro. Y de igual modo que un bloque de hielo tiene la misma naturaleza que el agua. Right? So then now. Bien. Forward. Ahora, seguimos adelante, por donde retomamos. So the same question. You still think that an emotion like love, patience, like the intention, the decision to go this way or that way, it is just energy produced from matter? Formulo una pregunta similar. ¿Tú consideras que un pensamiento, una emoción, la intención, una decisión de tomar este camino o este otro, si son energía, son una mera manifestación de la materia en tanto que energía? No. Okay. Okay. Según tengo entendido, por lo que he leído, la materia es energía densificada. Según el grado de vibración, es más sólido o es más sutil. Yes. So I understand. Ujú, sí, eso es lo que yo entiendo, sí. So it's a crucial point. Este es un punto crucial. So to develop and it needs time. It needs time to. Are we okay? Are we just our thoughts? Just an expression
a manifestation of our brain, our body, our hormones, or it is something, there is something that difficult to explain. Our soul. Well, then it goes in the direction of soul. Yes. Esto es una cuestión crucial, ¿no? Es si nuestra alma es únicamente un subproducto, una manifestación de nuestros componentes físicos, de nuestro cerebro, nuestras hormonas, nuestras células, o si hay algo más. For example, you know that every 7 years we have had a complete change of our body cells. Por ejemplo, ¿sabéis que cada 7 años, después de 7 años, todas las células de nuestro cuerpo se han renovado por completo? So, every 7 years there is not left one atom that was in our body 7 years before. Es decir, cada 7 años no queda ni un solo átomo en nuestro cuerpo que estuviera presente 7 años atrás. So completely change all the it has completely through our nutrition, the hair, change completely. Nuestra nutrición, el aire que respiramos, todo eso ha cambiado por completo. Change our body completely. Ha cambiado nuestro cuerpo completamente. So the ones that are in this room 50 years old Las personas que en esta sala que tienen ya 50 años has changed completely one's body cells, elements 7 times. a las personas que tenéis 50 años, habéis cambiado por completo, renovado vuestras células completamente al menos 7 veces. But still we have the feeling that we are the same person that has the first memory when we were a child. Pero a pesar de ello, seguimos teniendo la sensación de que somos exactamente la misma persona que nuestro primer recuerdo, el primer recuerdo que tengamos de nosotros mismos, que somos lo mismo, ¿no? Yes. So we were the same person that we were 7 years ago. O que somos la misma persona que éramos hace 7 años. Also, our body has changed completely. Pero nuestro cuerpo ha cambiado completamente. So, what is the memory? Entonces, ¿qué es ese recuerdo? What is the memory? Where is the memory? ¿Dónde está esa memoria, ese recuerdo? We know that there is a part of the brain, the frontal one, that has special function to connect it with memory. Sabemos que la parte frontal del cerebro hay una zona alojada en la zona frontal del cerebro que tiene como función principal alojar o está relacionada con la memoria. And if this part is injured, our memory may not function well. Lo sabemos porque si recibimos un daño en esta parte del cerebro, nuestra memoria también recibe un daño, ¿no? So it remains this big question, so to explain how something like conscious again, the characteristic of consciousness, empathy, all this, acceptance, discrimination, claridad, coscienza, comprensión, how they can be just a product in form of energy from body cells. Así es que esta gran pregunta sigue siendo pertinente. ¿Cómo todos estos componentes, como relatamos ayer aquí, la empatía, la discriminación, ese tipo de cosas, cómo eso puede ser, incluso a nivel energético, un mero producto de nuestras células físicas, aun cuando se tratase de energía? It's a big and important question. Es una gran pregunta, es importante. Not only that, because if we are going to if you are going to look what are these material elements, our cells, our atoms. Y no solo esto,
Si observas con detalle qué son los átomos físicos que nos componen, what do the science find? ¿qué ha encontrado la ciencia? Energy, yes, energy, but they don't find anything. Pero no encuentran nada material. They find possibilities of material. Encuentran posibilidades de lo material. But there is also not. So it's a big answer. It shows much. Esto es esto es un gran descubrimiento. Esto muestra mucho, ¿no? And actually, at this moment of science, good scientists, the good scientists, like the quantum physics, En este momento la ciencia, renombrados científicos de la física cuántica, they recognize that it is the observer that defines what it is observed. reconocen que es el observador el que determina lo observado. So it is revolting the point of view. Esto revuelve o pone un poco patas arriba el punto de vista So that is a consciousness. It is a consciousness anterior. Sí. that establish and gives forms to something. Esto dice que es la consciencia la que establece o da forma a algo. And that the neuroscientists, they see the brain more than a kind of machine that sees reality as a machine that projects reality, that made reality. En cambio, desde la neurociencia en general se ve el cerebro como una máquina que ve la realidad más que una máquina que proyecta o que crea. No. Is the other way around? It is the brain. Before, we were thinking that the brain is perceiving reality. Perceiving reality. Okay. Sí, esto que os comento es el punto de vista anterior, ¿no? Que considera que el cerebro está simplemente percibiendo la realidad. And now the neuroscientists are considering brain more like a machine that is creating reality. Pero ahora desde la neurociencia se empieza a considerar que el cerebro sea esta máquina que está más bien creando la realidad. So, from all the lights, impressions, information, energetical information coming in, the brain produces a meaning of it. Es decir, a partir de todas las impresiones energéticas, de toda la información que recibe, el cerebro proyecta, da sentido a esa realidad suya. It's not just perceiving an objective reality. No se trata de que el cerebro esté únicamente percibiendo una realidad objetiva, But it is interpreting an objective, giving an objective reality to what is not really so there. sino que está proyectando lo que considera una realidad objetiva que no está ahí fuera. Vaya, es el cerebro el que la proyecta. It is interesting for you what we are talking about? ¿Esto os resulta de interés lo que estamos comentando? A ver si me he hecho clara la idea. Puesto después de la explicación de neurociencia y de física cuántica, como la energía ni se crea ni se destruye, sino que se está transformando,
podríamos decir que no hay una muerte total, es decir, hay una muerte parcial de nuestra materia. Que muerte, por entender muerte, es la palabra que hemos puesto nosotros para entender que el cuerpo desaparece, pero esa energía continúa. Yes, it continues the physical energy of what was constituting our body. Of course, it continues. La energía física que constituía nuestro cuerpo, sí, continúa. So, because our body, we know it. Our body, if the bodies of dead person somehow are recycled. Porque nuestro cuerpo, si observamos el cuerpo de una persona que ha fallecido, de alguna forma se empieza a reciclar. So, nothing is created and nothing is destroyed. Nada se crea y nada se destruye. But this doesn't answer fully to the crucial point. If what is this knowing element, the fact that exists knowledge, exists experience. Pero este reciclaje de lo físico, no respondería por completo a la pregunta de ¿qué es esta función de conocimiento que tiene nuestra mente? ¿Qué es esa capacidad de percibir y de conocer? Our cells simply, cells and with their energy, fulfill the function of knowing. Cómo las células, con su energía o su componente material, cómo una célula puede llevar a cabo la función de conocer. So all more cells together, O or like even an organ, claro, o más células juntas, o incluso un órgano. doesn't explain that. Eso no explica esta función esa capacidad de conocimiento de lo que percibimos. And it doesn't explain how this, again, this machine that we call brain is able to interpret impulses, light impulses that are coming. Esta visión más de las células no explica por completo cómo es posible, por ejemplo, que nuestro cerebro pueda interpretar lo que no son sino impulsos, ¿no? Por ejemplo, impulsos lumínicos y demás. ¿Cómo puede interpretar eso? So, and this is in fact, we recognize ourselves as having a body and having a mind. De hecho, solemos reconocernos o reconocer que tenemos un cuerpo y una mente. So, generally we say this. En general decimos esto, ¿no? Que somos cuerpo y mente. So, even everyday life, oh, my mind is tired. Sí, en lo cotidiano, ¿no? Tú puedes decir, tengo la mente muy cansada. So we don't say only one's head. Of course, we indicate the head, but it's not only the brain; it's some dysfunction, or it is crucial to decide that there is something more than that. Es crucial en esto que estamos planteando, ¿no? Decidir si hay algo más. And this then goes in the direction that, as it looks like, that there is this conscious aspect that is immaterial. Then where does it come from? Y luego, si aceptamos la posibilidad de que exista este aspecto de consciencia inmaterial, este componente nuestro de esta capacidad de ser consciente que es algo inmaterial, la pregunta es, si establecemos la posibilidad de que eso exista, la pregunta sería, ¿de dónde viene? Then again, a big question. Y esto es otra pregunta muy fundamental, ¿no? And then we have to also to where does it come, this consciousness? Claro, esta consciencia, ¿de dónde proviene? And then we can think, okay, like our memory, we can feel that our awareness of today
I am here, and I am the continuity of the one that yesterday also was here. Like you are the continuity of what you yesterday were here. Podemos entonces reconocer que la conciencia que tenemos ahora mismo de estoy aquí es la continuidad de la conciencia, de la percepción que teníamos, por ejemplo, ayer que estábamos aquí. Igual que nuestro cuerpo ahora, aquí sentados, es la continuidad del cuerpo que trajimos aquí ayer, ¿no? And then there is the logical consequence that makes sense that there is a continuity of what we call consciousness. Entonces, la consecuencia lógica de este planteamiento es que hay una continuidad, así o así, de lo que llamamos consciencia. That comes from previous moment of consciousness. Hay un continuum que proviene de momentos previos de consciencia. And in fact, when we say we remember of last year, 10 years ago, 20 years, 50, when I was a little one. De hecho, podemos transitar un poco ese continuum, podemos recordar o recordarnos ayer, hace un año, hace 10 años, hace 20 años, hace 50 años, cuando éramos niños, etc. So then there is a question comes, then there is a point we don't remember anymore. Entonces, hay un punto en el que ya no recordamos nada, No? But still there was a consciousness. pero seguíamos teniendo conciencia en ese momento. So where does it come from, that moment? Entonces, ese momento, a partir del cual ya no podemos recordar nada hacia atrás, ¿de dónde viene ese momento? It must come from somewhere. Tiene que haber provenido de algún sitio, So in de algo. fact, it was coming, the newborn, just born baby, we can see that there's consciousness. Es decir, si nos retrotraemos hasta un recién nacido, podemos ver que esta personita tiene conciencia. A little child smiles with 1 month, I think, already smiling. ¿No? Un bebé, creo que a partir de un mes ya pueden sonreír, por ejemplo, ¿no? Oh, he feel affection, he recognize the mother. Siente nuestro afecto, reconoce a su madre, When he's angry, he cries. cuando se enfada llora, He feel he has fear when he's left alone. cuando se le deja solo puede sentir miedo. A newborn child is full of consciousness. Un recién nacido está lleno de conciencia, por así decir, ¿no? Tiene conciencia. Not even that, in the womb. Y no solo ahí, cuando todavía está en el útero, Already in the utero there is a conscious life. ya en el útero ya hay vida consciente. The fetus react to different Ajá. stimuli. El feto reacciona ante diferentes estímulos externos. And then again, we can go a little bit more back in the conception, where does it come from? Y entonces, si seguimos yendo hacia atrás, en el momento de la concepción, ¿de dónde proviene la conciencia? Big question. Esto es una gran pregunta. It's important question. Es importante. It's important question. We can't live just like that. Es decir, esa conciencia no viene así porque sí, y ya está. It's a big question that we can't just Ah. ignore it. No podemos ignorar esta pregunta, es una gran pregunta, es importante. So it's a big question that humanity always give oneself. Es una gran pregunta con la que la humanidad ha tratado de relacionarse, ¿no? Desde siempre. Then here starts, you can start then what we call religion explanation. A partir de aquí empiezan las explicaciones que consideramos religiosas. Because to speak scientifically about that might become a little bit, it's still a little bit too early. To speak scientifically about that is a little bit too early. Claro, porque puede resultar todavía precipitado
hablar de este periodo que estamos considerando desde un punto de vista científico. Aún no se llega a eso, ¿no? So then there we have the different religion explanation how this consciousness came out. Entonces, tenemos diferentes explicaciones desde las religiones que explican de dónde surgió esta conciencia. So then we have the monotheistic explanation. There was a creator that created this consciousness. La explicación monoteísta dice que hay un creador que creó esta conciencia, ¿no? Inicialmente. Then there is also another big question: where does the creator come from? La siguiente gran pregunta sería: ¿y quién creó al creador? ¿De dónde viene el creador? ¿No? We go in a field that is already mystical field. Esto es un hecho místico. So it belongs to the spiritual sphere. Esto entraría dentro de nuestra esfera espiritual, ¿no? That is that demand us confrontation. Esta esfera nuestra nos demanda un poco confrontar estas cuestiones. Because it helps to find a meaning to our life. Porque así encontramos sentido, o encontramos el sentido de nuestra vida. Where do we come from? Who we are? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? What makes us happy? ¿Qué nos hace feliz? What do we look for? ¿Qué estamos buscando? Then other spirituality, like the Hinduists, like the Buddhists, they recognize that there are previous moments of consciousness. Otros planteamientos filosóficos, como el budismo o el hinduismo, establecen o consideran que que continúan habiendo momentos previos de consciencia. That were coming from, that they were having other experiences, because consciousness, what defines consciousness is experience. Que hay momentos previos de experiencia, porque lo que define a la consciencia es la experiencia, la capacidad de experimentar. So the consciousness was having other experiences. Es decir, esa consciencia que no se generó ahí tuvo experiencias anteriores In different forms. en diferentes formas. And then again, afterwards, Y de nuevo, después, when these human beings are going to die, cuando este ser humano, por ejemplo, muere, what's going to happen? ¿qué va a pasar? We agree that nothing destroyed and nothing is created. Hemos acordado, estamos de acuerdo en que nada se genera ni nada se destruye. So what's happened with this conscious aspect? ¿Qué pasa con este aspecto consciente de esa persona? If it is not just a brain activities, as I would say it looks like, Si no se trata, si este aspecto consciente, si esta capacidad de conocer de esa persona no es solo un subproducto del cerebro, como yo diría que parece ser que es así, then it has a kind of way to be that continues. entonces tendría que haber una forma de ser en la que esta conciencia continuase. Remaining consciousness. Es decir, que se mantuviese esa conciencia. And in fact, this what to say more? ¿Qué más puedo decir? Me aparecen cuestiones morales éticas como el aborto. Claro que ya en qué punto un feto tiene conciencia, no tiene conciencia. Claro,
ethical questions regarding, for example, abortion. So, Yes, for example, good question, because I don't remember exactly, but it is said there is a moment when the fetus starts to be conscious. sí, es una buena pregunta. No recuerdo exactamente cuándo, pero creo que se ha establecido, from the medical point of view, ¿no? Ya, claro. Desde el punto de vista médico, que se ha establecido un momento a partir del cual se reconoce o se acuerda que el feto tiene consciencia. In fact, after a certain point, at least in Italy, I know it's not allowed. Ya. Por ejemplo, en Italia, a partir de un cierto periodo de gestación, ya no se permite a las mujeres abortar. So, I can't tell you when it started. Claro, yo no puedo decirte cuándo esa conciencia empieza, ¿no? It is a completely medical decision. En este caso es una decisión completamente médica. It was a medical decision to say that the person is dead when the brain is, how you call it? The brain, it is this expression, when there is a cerebral death. That it is decided the death of the person. Este establecer desde qué momento el feto tiene conciencia es una decisión enteramente médica, igual que ha sido una decisión puramente médica el establecer que la muerte de la persona se produce en el momento en el que hay muerte cerebral. Also the body is still breathing, Aun cuando el cuerpo siga respirando and the heart is beating. y el corazón lata. Why you know they decided this? ¿Y sabéis por qué la comunidad médica decidió establecer esto? They took this decision when they started to make the organ transplantation. Ellos tomaron esta decisión cuando se empezaron a trasplantar órganos. Because it was from a chirurgical point of view, was important to transplant the organs, not when there was a real stop of all function. Claro, porque desde el punto de vista quirúrgico es importante poder extirpar los órganos antes de que hayan dejado de funcionar. So, and it is strange to say that you are transplanting organ to living persons. Y bueno, resulta extraño decir que estás extirpando órganos a personas que están vivas. So they formulated that when the cerebral activities, specific waves in the brain were stopping, the person is dead. Entonces se estableció que la persona está muerta desde el momento en el que determinadas funciones cerebrales desaparecen. And since the person is dead, Y ya que esa persona entonces está muerta, then you can explant the organ. entonces puedes extirparle los órganos. And also they say that is dead a person. Yeah. Also medically it is accepted that the person is clinically dead. Además, desde el punto de vista médico se acepta que esta persona está clínicamente muerta. Before they do transplant the organs, they give a lot of anesthetic. Antes de que le extirpen los órganos, le administran mucha anestesia. A pesar de que se considera que está muerta, clínicamente muerta, antes de intervenir para extirparle los órganos, le administran anestesia. En caso, le administran anestesia para prevenir que esta persona pueda sentir algo. So when the life started, when the conscious, because the fetus is always alive. Claro. A ver, el feto siempre está vivo.
Ahora, the point where the fetus starts to live. claro, la pregunta no es cuándo empieza a vivir el feto está vivo. La pregunta es cuándo empieza a ser consciente, a tener conciencia, ¿no? So, I say my perspective. Yo puedo decir mi perspectiva. So that it's difficult to say when it started. Es difícil decir cuándo comienza, So it's more indicated there is a point before that, an infinite point before that. porque puedes pensar que siempre hay un momento anterior, ¿no? Un momento que antecede a ese momento de conciencia y eso sigue así hasta el infinito. Claro. She said that this is a very polemical issue because religious points of view interfere with social policies regarding abortion and this kind of stuff. Beh, Yeah. it is good to discuss about. Creo que es algo bueno el discutir sobre esto. So it's good to have more to discuss it. Sí. So it is important that also, but there also should remain individual freedom. It's also important. También considero que es importante que la libertad individual permanezca, se mantenga. But it is important also if religious exponents express their opinion. Y es importante que exponentes religiosos, personas, expresen su opinión. I start to have a problem when religious representatives want to decide how I have to live. Claro, yo empiezo a tener un problema cuando representantes religiosos pretenden decidir cómo tú tienes que vivir, ¿no? But the discussion is very productive Pero la discusión es muy productiva and important. y es importante. Yo tuve dos abortos, uno de 9 semanas, otro de 11, porque mi cuerpo no lo rechazó. Pero yo, por ejemplo, pienso que desde esas 9 semanas, 11 anteriormente, o sea, cuando se juntó el óvulo y el semen, ahí ya estuvo la conciencia. Para mí que ese era un ser que no llegó, yo no lo aborté, o sea, mi cuerpo lo rechazó, así sin más, o sea. Yo pienso que esa conciencia estaba, pero claro, por lo que sea, se fue. Y pienso que desde el primer momento, esas 9 semanas antes o 11, ya había conciencia. She had two abortions. Naturally, her body rejected the fetus, one at 9 weeks and the other one at 11 weeks, and she felt that from the very first point of conception there was a consciousness there. There was consciousness. The thing is that her body couldn't accept, for whatever reasons, the embryo, and it was rejected, and that's it. But from her point of view, there was consciousness there. Also, there are also other phenomena that we should consider, Eso es también un fenómeno que deberíamos tomar en consideración. like the near-death experiences. Igual que las experiencias cercanas a la muerte. There are, for example, situations where people were, like there was a man during the course, a course we had, Por ejemplo, había un hombre durante un curso que impartí that he was telling the story of his father. que estaba contando la historia de su padre. His father had an experience of near death. Su padre había tenido una de estas experiencias cercanas a la muerte. I think it was an operation, or for a couple of minutes he was dead. Creo que fue en una operación o algo así, pero bueno, durante 2 minutos esa persona estuvo muerta. And then he came back. Y después regresó. And he reported experiences that are not at all unusual. Y él reportó experiencias que había tenido que no son en modo alguno fuera de lo común. I read exactly this experience that he told from his father. I have read from other books. Yo he leído esas narraciones, esas experiencias exactamente tal y como las narró el padre de esta persona Figlio.
Sí, tal y como las narraba este hijo, ¿no? En relación a su padre, las he leído en libros. That he remembered what people were telling about. Por ejemplo, que él recordaba lo que las personas estaban hablando a su alrededor And he recognized places outside the room where he was. y él también recordaba lugares fuera de la habitación donde él estuvo. And he remembered that he was looking the situation from above. Y recuerda que estaba observando la situación desde arriba. So this also needs to somehow to be explained. Esto es algo que también merece la pena ser explicado. So what happened there? ¿Qué pasa ahí, ¿no? En estas situaciones? Pues, sometimes scientists they ignore it. Los científicos y a la comunidad científica, Not all. Bien. Not all. Some. algunos miembros de la comunidad científica simplemente ignoran estas preguntas. Human beings are very able to ignore what they don't want to see. Los seres humanos somos muy capaces de ignorar lo que no queremos ver. We can really, there is someone in front of us, we are able not to see him if we don't want to see. Si tenemos a alguien aquí delante y no le queremos ver, somos capaces de ignorarle y no verle. So, I was thinking to give a little bit an explanation how the Tibetan Buddhism it is expressed, it is explained. Me gustaría ahora pasar a comentar o explicar un poco cómo desde el budismo tibetano se explica este proceso que estamos comentando. It is also a model, so just take it as a model like all the models we are talking. Esto es un modelo, tómalo como tal, igual que hemos hablado de otros modelos de aproximación a la muerte, esto es un modelo más. Now the time is a little bit short. 1:45, ¿no? Yeah, A las 2 menys quart acabem avui igual que demà, sí. it's a very short for it is an interesting model. It Sí. is at least a whole weekend. Claro, eso es un modelo muy interesante, haría falta un fin de semana entero, ¿no?, para hablar de él. But it is very useful. I found very useful because also already start to look in detail and precisely what constitutes the person. Pero es un modelo que encuentro muy útil porque mira con detalle y con precisión qué constituye la persona. So, what is it? What is the base that allows to say us, I am the person I am? ¿Qué es lo que permite a la persona decir yo soy? And it again, it's like to pull up a big magnifying glass, Y es un poco, de nuevo, como utilizar esta gran lupa and then we start to see that the way there is more than what we perceive I am. y con esto llegamos a ver que hay más de lo que somos capaces de percibir como que yo soy. Hay más cosas que nos componen. And that what I perceive to be that one, it is also that is a not precise perception. Y que lo que yo percibo To be myself. ser yo mismo no es tampoco una percepción demasiado precisa. Like for example, we perceive to be with this strong sense of I am, where we identify very much. Por ejemplo, tenemos este fuerte sentimiento o sentido del yo soy, con lo que nos identificamos mucho, It arises from many components, many parts. They are called aggregates. It's an aggregation of different parts. y esto se compone, tiene muchos componentes que son una colección de muchas partes distintas. And altogether, they letterize the sense of I am. Y todas estas partes juntas es a lo que denominamos yo soy.
And if I'm a doctor, I am a doctor. If I'm a nurse, I am a nurse. If I'm a man, I am a man. Si soy una doctora, yo soy una doctora. Si soy una enfermera, yo soy una enfermera. Si soy un hombre, yo soy un hombre. There are more things are put on it. Y son como... hay muchos elementos, ¿no?, que componen esa identificación. So, to go to the first element, in sense of I am, El primer elemento que compone ese yo soy arise from many components that constitute our body and our mind. surge de los múltiples constituyentes de nuestro cuerpo y nuestra mente. So, we already say, who am I? I am body, I am mind. What it constitutes me are already two. Decimos, ¿yo qué soy o quién soy? Bueno, yo soy cuerpo y yo soy mente. Habitualmente hay un acuerdo sobre que lo que nos constituye ya son dos elementos, el cuerpo y la mente. Then let's go to see what is the body. Entonces, vamos a ver, ¿qué es el cuerpo? Again, there are many, we call my body. I have one body. El cuerpo que llamamos mi cuerpo. Tenemos un cuerpo. So let's see what is the body. Vamos a ver qué es ese cuerpo. It's a huge, very complex assemblance of parts. Es una enorme y muy compleja suma de partes. We can call it is an assemble of the elements. Es un ensamblaje de muchos elementos. And like the elements that constitute the environment, they constitute also the physical constitution. Los elementos que constituyen el medio ambiente son también los elementos que constituyen nuestra dimensión física. The earth element, the water element, fire, air. El elemento tierra, agua, fuego, aire. Exactly the same as we know them outside. Son exactamente los mismos que conocemos fuera. But we are not only elements, we have a body constituted with elements, Pero no solo somos ese cuerpo constituido por esos elementos, we have also this consciousness. también tenemos la mente, esta consciencia, That is letting us working these days very much. que es la que estamos haciendo trabajar mucho estos días. We are working very much with our mind. Estamos trabajando mucho con nuestra mente ahora. And we are a little bit tired also. Estamos un poco cansados ya, tal vez. So again, what is our mind? De nuevo, ¿qué es nuestra mente? ¿Qué es esta mente? Yeah, and then we can start to see it is very complex manifestation of different aspects, different parts. Entonces, podemos ver que es también, en el mismo sentido, una compleja manifestación de muchas partes distintas. When we see our mind, we can start to see different functions, different aspects. Cuando observamos la mente, podemos ver que tiene diferentes funciones o aspectos. We have all our senses, the capacity to hear, to see, to feel, to smell. These are conscious aspects. Nuestros sentidos, la capacidad de ver, oír, sentir, degustar, oler, son aspectos de la consciencia. When we perceive something, we experience something that we call pleasurable, unpleasurable. Cuando percibimos algo, inmediatamente lo percibimos, lo sentimos y lo transformamos en una experiencia que es agradable o desagradable. Always changing, Siempre está cambiando, but it's always there. pero siempre está ahí. So the way our activities through the senses and through having a sensation from them Ajá. is a basic
it is essential to perceive ourselves as a person. De modo que es esencial para percibirnos como una persona este proceso de percepción y sensación. Lo que estamos percibiendo, eso genera una sensación agradable o desagradable que cambia, y eso es fundamental en nuestra percepción como persona. And it is omnipresent. Y es omnipresente, siempre estamos percibiendo y sintiendo algo. If you pay attention, Si prestas atención, in this moment we are, like now we are, you are seeing me, I'm seeing you, en este momento, si prestáis atención, pues me estáis viendo, yo os estoy viendo, you are listening to me, estáis escuchando, I listen to him, yo le escucho, I have tactile, you have tactile sensation, tengo sensaciones táctiles, and this transmit you what you are hearing, what you are thinking, what you are, it gives you a sensation. y un poco todo esto, lo que estás pensando, lo que estás percibiendo, te da una determinada sensación That changes in the time. que cambia con el tiempo. I hope now it is pleasurable, Ujú. Espero que ahora mismo sea una sensación agradable, but maybe some moment you feel a little bit more tired, it starts becoming a little bit boring, maybe. pero hay momentos en los que a lo mejor esa sensación es de cansancio o es de aburrimiento. Sometimes it is neutral, neither one or the En other. ocasiones es una sensación neutral, ¿no? Ni muy agradable ni muy desagradable. So you are always operating this way, you agree? Es decir, siempre estás operando de esta manera, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esto? You always now, for example, another point it is you are always directing, now you are paying much attention to what I'm saying. Thank you very much. Yeah. Otro componente es la atención. Siempre estás prestando atención a algo. Ahora espero que estéis prestando atención a lo que estoy diciendo, cosa que os agradezco mucho. So this was another mental activity, Esto es otra actividad mental. very fundamental to let arise the feeling of yourself, the awareness of yourself as a person. Este otro componente, el de la atención, es otro elemento fundamental que permite que la conciencia de ti mismo o ti misma como persona surja. The intention, you have to exercise the will, an intention that you are paying attention to me and not to your project, what you will do afterwards. Otro componente, la intención. Tú tienes que tener la intención de dirigir tu atención, en este caso, a mí o a quien sea, Instead than something else. en vez de dirigirla a otra cosa distinta. So this intention is still always operating. Esta intención también es algo que está constantemente en marcha, operando. When in half an hour we will stop, your intention will take you away from me. Cuando acabemos el curso dentro de media hora, tu intención te llevará fuera de la sala. And these are also very fundamental function of your consciousness that allow you to have a perception of yourself as a person. Y este es otro componente fundamental de tu conciencia que te permite tener tu percepción como persona, tu autopercepción como persona. So, the perception of yourself as a person is the result of all this activity. Es decir, la percepción de ti misma como persona es el resultado de todas estas actividades mentales. And that allow you the feeling, I am, and I will be the same tomorrow. Y esto es lo que te permite tener esa sensación de yo soy y además la sensación de que vas a ser la misma persona mañana And I am the same person that was yesterday. y que yo soy la misma persona que fui ayer. If we look more precisely, we are the continuity of the person we were yesterday. Pero si miramos con más precisión, vemos que somos la continuidad de la persona que fuimos ayer. The continuous changing of these different aspects. En un
constante, continuo cambiar de estos diferentes aspectos. Our perception are constantly changing. Nuestra percepción está cambiando constantemente. Our sensation are constantly changing. Nuestras sensaciones están cambiando de manera continua. Our intention are constantly changing. Nuestra intención está cambiando también constantemente. But we have the feeling of a constant self. Pero tenemos la sensación de que somos un yo constante. Right? Now, when the process of dying starts, Cuando el proceso de la muerte comienza, all this system is starting to disassemble. todo este sistema comienza a desmantelarse. Because this is a very complex and delicate dynamic. It's a dynamic. Porque este sistema es una dinámica muy compleja. The process of death starts already with the sickness. The problem of sickness this harmony is starting to literally to breaking down. El proceso de la muerte, que puede comenzar con una enfermedad, hace que este equilibrio de componentes y de elementos empiece a romperse. And this start to change strongly the perception of this self, this I am, that we are accustomed to it since we are born. Y este proceso de desmantelación cambia radicalmente la percepción que tenemos de quién soy, de la persona, de ese concepto de yo que hemos tenido desde que nacimos. And the dying person, start to feel that this process is going further and further. Y la persona que está muriendo siente que este proceso está yendo más y más lejos. It perceives that this is going to be more and total. Y percibe que este proceso va a ser cada vez mayor hasta ser total. And of course, since we are always accustomed to it, Y, por supuesto, dado que nos hemos acostumbrado completamente a esto, and we identify with this, y nos identificamos con eso, so we identify with the creation of the interaction of all these factors. es decir, nos hemos identificado completamente con la creación de la interacción, con el resultado de la interacción de todos estos factores. So when this result is starting to shake, since we are identified with that, make us fear. Entonces, cuando esta creación con la que nos hemos identificado comienza a resquebrajarse, es cuando sentimos miedo. It makes us fear. Sentimos miedo, nos atemoriza. Because it's breaking down what we feel I am. Porque se está rompiendo lo que siento que soy yo. So in the experience of this model, En la experiencia, según este modelo, it shows that it is a further process of changing. esto muestra que es un proceso de cambio que va más allá. So in the process of dying, the person, all this what we are speaking now, breaking down, is literally not functioning anymore. En el proceso de muerte, todos estos elementos, componentes que hemos descrito, dejan de funcionar, se rompen literalmente. And the person has other experiences. The person. The dying person has other experiences. Y además, la persona que está muriendo, que está pasando por este proceso, tiene otras experiencias. For example, the body element doesn't function anymore. The earth element doesn't function. It's important support the earth element in the body. Por ejemplo, el elemento cuerpo, es decir, el elemento tierra, componente físico, deja de funcionar. Y este es un elemento muy importante dentro de esa imagen que uno tiene, como todos los elementos. Then the person is not anymore to hold his body. La persona ya no puede sostener o mantener este cuerpo. So because
no more there is no more strength to hold it on. Porque la tierra, el elemento tierra ya no está presente, ya no hay fuerza para mantener este cuerpo físico unido. For a dying person, this is a very clear sign of that the person is not anymore able to hold the glass, want to drink and Esto es un signo evidente en las personas que mueren. Por ejemplo, ya no son capaces de sostener un vaso de agua. Se lo das y se le cae, ¿no? they try to hold something and the hand falls down. Tratan de sostener algo y su mano cae. They can't stand anymore. Ya no pueden mantenerse de pie, They can just lay down. solo pueden tumbarse. Strong experience Es una experiencia muy fuerte. because we were always accustomed to have this solidity. Porque estamos acostumbrados a tener esta solidez. The person, for example, then the water element is becoming more strong. Por ejemplo, ahora a continuación, el elemento agua se refuerza. And then the person is start to feel more fluid. Y la persona empieza a sentirse como más fluida o más llena de So fluidos. now we feel more solid. Ahora nos sentimos con más solidez. When this earth element disappears, we start to feel more fluid. Pero cuando el elemento tierra desaparece, empezamos a sentirnos como más fluidos. And people, they say, sometimes they feel everything is moving. Y en ocasiones la gente relata que sienten como si todo se estuviera moviendo un poco. So everything starts to become more fluid. Todo toma el aspecto de ser como más fluido. We know this experience when sometimes we fall asleep or when we are reading. Hemos tenido esta experiencia en ocasiones cuando nos dormimos mientras estamos leyendo, So our head falls down. ¿no? Das la cabezada. Sometimes when we are driving. En ocasiones cuando conduces, And then at this moment we feel also a little bit when we feel reading, our reading starts to become more, the lines are no more clear. Like waves. The waves. Yeah. sí. Y en ese preciso momento, cuando te recuperas, las líneas del párrafo que estabas leyendo puede que las veas como ondular un poco, como si fueran un poco más fluidas, ¿no? Because falling asleep, a process similar to die is happening. Porque al dormir, en el proceso de caer en el sueño, el proceso es similar al de la muerte. So the process of falling asleep, something very similar happens as one is dying. En el proceso del sueño, al dormir, hay algo muy similar que ocurre también en el proceso de la muerte. But we don't fear to fall asleep. Pero no nos asusta dormirnos. Some children fear to fall asleep. Algunos niños sí tienen miedo de caer dormidos. My son had fear to fall asleep. Mi hijo tiene este miedo. Had fear, no more. But when you know- Tenía, vale. Tenía. Ya está recuperado. But we don't really fear to fall asleep because we even know we will wake up. Claro, pero realmente no te asusta dormirte porque sabes que te vas a despertar. So the process of death, all this, what this constitute our experience is changing. En el proceso de la muerte cambia todo lo que constituye nuestra experiencia. And what is happening that is not that the person will disappear, but it manifests in a different way that now we don't have experience. Y lo que ocurre no es que la persona desaparezca, lo que ocurre es que esa persona se manifiesta de una manera que no hemos experimentado antes. The process goes further, and yes, then even after the person, what we call clinically dead, doesn't breathe anymore. El proceso continúa, y incluso después de que esa persona esté declarada clínicamente muerta y ya no respira, In this model, there are still processes happening. según este modelo, el proceso continúa, aún después de esa muerte They are clínica. very clearly described. Está descrito de manera muy clara. So there are like there are
appearances of different aspects of luminosity. Hay lo que esa persona percibe son diferentes apariencias de diferentes grados de luminosidad. And this is also experience that are confirmed from near-death experiences. Estas son experiencias que se han confirmado a partir de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Or appearances of white light. La apariencia de luz blanca. These also still happen in the body. Esto todavía está pasando en el cuerpo. So the consciousness is described having different levels. La conciencia, según este modelo, es descrita como que tiene diferentes niveles. What we are experiencing now is a very gross level of consciousness. Lo que estamos experimentando ahora sería el nivel más burdo de conciencia. And then after stopping breathing, stopping the heart function, manifests a subtle level. Cuando en el proceso de muerte la respiración para, se manifiesta el siguiente nivel más sutil de conciencia, Where it is, like, example, this white light. donde estas visiones, por ejemplo, esta visión de luz blanca, aparecen. Then when the process goes further, there is, and then here it is spoken about, there is a conscious aspect in conjunction with an energetic aspect. Aquí, en este modelo, describe hay un proceso consciente en conjunción con un proceso energético. So there is something coming together. It is a good question to ask if it is a kind of energy in the way we consider energy. Aquí sería pertinente preguntar si este modelo habla de energía según el concepto que nosotros compartimos, ¿no? Por lo que entendemos energía. It's called like energy. Pero bueno, en este modelo esto se llama proceso también energético, Together with consciousness. en conjunción con un proceso de conciencia. And there is a further, very subtle level of manifestation of consciousness. Y esto llegan a un nivel muy sutil de conciencia, What is called the clear light of death. que es lo que se llama en este modelo la conciencia de luz clara. That everyone going through the process of dying goes through. Cualquier persona que atraviese este proceso de muerte pasa por aquí, ¿no? Por estos puntos. And that this subtle level still have this characteristic of being consciousness, soul, wisdom. Y este nivel más sutil de conciencia todavía tiene estas dos características. El nivel cognitivo de sabiduría And being the potential of being relationship. y el potencial de ser relación, el potencial de relacionarse. So still we meet a very certain level of our, and this we speak about still our being, possessing this where we started everything. De modo que todavía aquí hablamos de la persona o nosotras o nosotros, a este nivel más sutil, seguimos con estos dos componentes con los que empezamos a hablar un poco de todo esto, ¿no? The experience, there are not words precise enough to describe this very subtle level of consciousness. It's not something that can be described with words. Se dice que este nivel más sutil de conciencia no es algo que pueda ser descrito con palabras, ya que no hay palabras lo bastante precisas para describir esta experiencia. Because this experience is beyond a dualistic experience. Porque esta experiencia está más allá de la dualidad. But if there is an example, the example that most goes near to it, Pero si hubiera un ejemplo, el ejemplo que más se aproxima a este caso, it
it is experience of space, Es una experiencia de espacio, the same space that we can perceive with the light and clarity, el mismo espacio que podemos percibir lleno de luz y de claridad. when we look down before the sun is rising. Cuando miramos en la madrugada, justo antes de que el sol salga por el horizonte, ese momento previo de luz y de claridad antes de ver el sol, So this it is what most goes near to explain this experience. es un poco el ejemplo que más se aproxima a lo que sería esta experiencia de luz clara. It's called clear light of death. Se llama la luz clara de la muerte. All this process, this is in this model, it is something that is very important. Ujú. Según este modelo, todo este proceso es algo muy importante. And in the Tibetan tradition, the monks or lay people, they take much time to study it. Y en la tradición tibetana, tanto gente laica como monjes y monjas lo estudian y lo practican con bastante frecuencia. So when understanding it, one can meditate it. Una vez se comprende, se entiende bien este proceso, puedes meditar sobre ello To become confident with that. para ganar confianza, para sentirte seguro o segura durante ese proceso. So one meditate and we get familiarized with these experiences. La gente medita para familiarizarse con estas experiencias So then to utilize this process when it will happen. para que puedas utilizar este proceso cuando ocurra. So it means to go in the process of dying as much as possible with a conscious aspect. El objetivo sería pasar por este proceso de la muerte de manera tan consciente como sea posible. And that is a very deep and very profound practice. Y esta es una práctica muy, muy profunda. And the goal is to recognize this clear light of death, and so to recognize what is happening. Ujú. El objetivo sería reconocer todo lo que está pasando para fundamentalmente poder reconocer este estado de luz clara, Because it is the experience of the most profound level that constitutes what we are. porque sería tener una experiencia al nivel más profundo de lo que somos. And it has a very important impact to clarify, to purify the perception of ourselves. Y tiene un impacto fundamental a la hora de purificar y aclarar la identificación o lo que somos, la identificación que tenemos con lo que consideramos que somos. That is very much subtle than what we think we are now. Esto es algo muchísimo más sutil de lo que pensamos que somos ahora. Yes, and then the point that then one doesn't stop with the clear light, the process goes further. El proceso tampoco se detiene en este estado de luz clara, sino que continúa, sigue adelante. And then one emerges from this state because the consciousness is a continuity and continues. Y la persona puede salir de este estado de luz clara, porque esto sigue siendo consciencia y la consciencia tiene una continuidad. And then it develops, and then it becomes, it arises what is called bardo body, and this then gets reborn again. Y bueno,
dos palabras, ¿no? La continuidad sería, lo siguiente es manifestarse en lo que se llama el cuerpo bardo o cuerpo de transición y que después asumiría otro cuerpo, el cuerpo de renacimiento, ¿no? So this is this model. Now we said this. It was a pressing. Claro, esto es un proceso muy complejo que hemos intentado comprimir, ¿no? En un momento. Like an espresso coffee. Como un café expreso. So it is a very. I found it very useful. For me, it was very helpful. But it needs time. Claro, para mí yo lo encuentro como algo muy útil, pero requiere de su tiempo. So with this point, the old Buddhist perspective can be clarified. The old Buddhist principle. Un poco a través de esto, todo el presupuesto, toda la perspectiva de la filosofía budista puede explicarse a través de este proceso. We'll stop here the topic. Vamos a dejar aquí el tema. There was a question. Okay, there was a moment. Perdón, había una... Bueno, como queráis. Está hablando de varias fases que se van sucediendo. Mi pregunta es, en las muertes repentinas, cuando hablamos de muertes en el acto, que dicen que han muerto en el acto, ¿qué pasa con estas fases? It happened very quickly. Claro, pasan y es lo mismo, pero muy rápidamente. And this is also why it is better to wish to not to die suddenly, but to die more slowly, because one has more time to adjust to it. Y por eso es mejor aspirar o desear tener una muerte no inmediata, sino una muerte lenta en el sentido de que te permita poco a poco ir ajustándote, adaptándote a ese proceso. For the preparation that one has done before, one is able to organize themselves, to Un poco- approach the moment, what we were talking now, with La aspiración sería disponer de tiempo suficiente como para organizarte, ¿no? Para que tus preparativos estén todos listos. Pero cuando son trágicas, ¿esas personas han sufrido más en el proceso de la muerte o no tiene por qué? O sea, ¿se pueden ver como perdidos que no saben? Can they be lost and they die instantly? No lo sé. That is No lo sé. is a big question. We can't go into it now. Does it has to do with karma? It is Dice, it's es una... complex question. Difficult to answer in a few words. No puedo responder a eso, y menos en unas pocas palabras. Es una gran pregunta, tiene que ver con el karma, también sería muy... No podemos abordar esto tan grande, ¿no?, que preguntas ahora mismo. But en unos anyway, minutos. it is dangerous. It is problematic. A sudden death. It is problematic. Pero bueno, es algo peligroso, es algo problemático, una muerte repentina desde este Life is modelo. problematic also. La vida es problemática. O sea, Va en relación a esto, así se nos ve. El modelo que has estado explicando, hemos visto las fases y hemos visto, cuando has dicho la palabra, que tú eres consciente y esa conciencia, a través de las fases, ve la luz y es capaz por ella misma de alcanzar esos niveles. Si quieres traducirlo. La segunda parte sería, ¿qué pasa? Pero, perdón, ¿cuál es tu pregunta? El modelo, si explica el modelo para las conciencias o las energías que no han sido capaces de tener ese tiempo para visualizar esas fases futuras, si hay una ayuda a esas almas, a esas energías, a esas conciencias. Por ejemplo, aquí utilizamos la palabra medium. No sé si el modelo budista existe la palabra medium como una persona que está ayudando a esas almas y o que ha fallecido en una muerte trágica o que no ha tenido la conciencia plena de saber esa plenitud de alcanzar las fases. I organize
organizatory question. Can we go a little bit further? Do we have a little bit more time? Rafa, ¿cuándo es lo máximo que podemos estirar esto? 2 o'clock. Okay. 2 o'clock. Very good. Yes. It's a lot. Very good. A las 2 o'clock tenemos que salir pitante. This is the last question. Sí, es esta. Vale, vamos a intentar administrar los minutos que nos quedan de la forma más efectiva posible. ¿Es esta la última pregunta o hay alguna más? No, because there was already another question. Sorry. Next time. Books, recommendations. You know this, which is the book. No sé qué decirte, no lo sé. Anyway, I will ask him later and whatever. El libro tibetano de la vida y la muerte. Also, yeah, so yeah, yeah, this, there are much of it. But it's not as complicated to read. I didn't read it. There's little piece of it, but there are books in Spanish. We will look at that. We'll take a look at that. That is one, like a big book. So the Buddhist perspective is also a philosophy and it is a religion. La perspectiva budista tiene un componente filosófico y un componente religioso. So they become one with the other, they're connected. Ambos están intrincados. So it is because we are relationship, and because the consciousness is very different level of deepness and of evolution. Bien, porque somos relaciones y porque la conciencia tiene diferentes niveles de profundidad y de evolución, There is the possibility from being very developed spiritually, very mature, existe la posibilidad de que personas que a nivel espiritual están muy evolucionadas o han alcanzado un gran estado de madurez, so that they can approach and they can influence in this stage when a person dies. ellos o estas personas pueden de alguna manera aproximarse o influir en este proceso cuando una persona está muriendo. But not only, it must, so like, for example, we are speaking about masters. Por ejemplo, estamos hablando de maestros, ¿no? O de Spiritual maestras, masters. maestras espirituales. But not only at that level, also at more ordinary level, this is possible. Pero no solo a un nivel tan elevado, ¿no? A un nivel más ordinario, esto también es posible. Because still there is this level of relationship. Porque, de nuevo, tenemos este componente relacional, ¿no? So I hope that I don't say this too much. Espero no estar repitiendo esto demasiado. And this allow still a connection and influence for the person that are still alive with a person that are dead. That are dead, are actually dead. Okay. Este componente relacional todavía permite la posibilidad de que exista una relación entre la persona que está viva y la persona que ya ha fallecido. And then one can bring a positive influence. Y luego, la persona que está viva puede brindar una influencia positiva a la que ya ha fallecido. This is present in the Buddhist tradition, Esto está presente en la tradición budista, but also in the Christian tradition. pero también en la tradición cristiana. So there is a point of connection. Hay un punto de conexión aquí. So through meditation, through prayer, A través de meditación, a través de oraciones, with a done in meditation, done with a
with a spiritual attitude, connected Claro. with the spiritual. Hechas en meditación o oraciones hechas con una actitud o un foco espiritual, ¿no? So there is a possibility. It's a subtle phenomenon. It is subtle to explain. It is difficult to explain. Puede haber una influencia, ¿no? Es un fenómeno muy sutil y es difícil de explicar al nivel de sutilidad que supone, ¿no? Pero es posible. But we are seeing how subtle everything is. We are seeing how subtle everything Sí, is. sí. Pero bueno, vemos lo sutil que es un poco todo este tema que estamos tratando, ¿no? So this is the dynamic. Why it is possible? Esta es la dinámica por la que sí, es posible esa Because influencia. of the relationship, Por las relaciones, because of the power of the prayers, the power that because of the spiritual power that we have. esto es posible también por el poder de las oraciones, por el poder espiritual que tenemos. And of course, a spiritual teacher, someone that has developed a lot in that sphere, is even more influential. Y bueno, además, una persona que sea espiritualmente una maestra, alguien que se ha desarrollado mucho, pues puede ejercer una influencia más evidente. But we shouldn't think that only what is called a master teacher can do that. We already at our level as an influence. Pero no deberíamos pensar que es únicamente una persona tan evolucionada espiritualmente la que tiene esa capacidad de influencia. También nosotros podemos hacerlo. Accordingly, this Buddhist Siempre de acuerdo a esta percepción, a esta descripción budista, ¿no? For example, the prayers that a son, a daughter might have toward the father, a mother that died, can be very powerful. Por ejemplo, las oraciones, los rezos que una hija o un hijo pueden hacer cuando tienen a su padre o a su madre muriendo, pueden ser muy poderosas, Because they have a very strong connection. porque tienen una conexión, estas personas, muy fuerte, So their level of relation is very strong. y su nivel de relación es muy fuerte. Okay? Rafa, I see you on quiet. Bien, Rafa pregunta si consideras que Rafa is asking if you consider that the course is finished, because he will like to say a few words for the audience. I think so. Let's finish. Sí, hemos terminado. ¿Puedes aclarar el nombre que pone debajo de Cristina? One thing more. One little thing more. Una cosa más, perdón, y enseguida te lo aclaro. El nombre. El nombre que pone debajo de MWA. One thing. If people is interested and if it goes a little bit deeper in A ver, this por kind of work, favor, seguid aquí un segundo más. Si hay alguna persona que tiene interés en continuar un poco yendo algo más en profundidad sobre este tema, I will from 1st 4 of November, Okay. I will do a retreat, this kind of topic, but other topics in Odelin in November. Bruno va a guiar un retiro del 1 al 4 de noviembre en el centro de retiros Oselín, en las Alpujarras, en Granada. And the retreat atmosphere is what I like most. Y la atmósfera de retiro es lo que más me gusta o lo que prefiero en estos casos. It is kept silent outside the group activities. Mantendremos, en el retiro se mantiene silencio fuera de las actividades de grupo. And there is more emphasis with meditation. Hay más énfasis en la meditación. There is a discussion group. Hay grupos de discusión. So it is a more
Oselin is wonderful. Oselin es un centro, es un lugar maravilloso, That since 40 years people are meditating there. donde desde hace 40 años hay gente que va a meditar. So it is a very strong spiritual peace here. Hay una atmósfera espiritual muy fuerte. That is a very big support to go deep into this kind of work. La atmósfera es conducente, ¿no? Recibes mucho apoyo en ese sentido del ambiente para la meditación. So just as information. Bueno, quería daros esa información. En Granada, Oselin, el centro Oselin, centro de retiros Oselin, como está aquí escrito, está en Granada, en las Alpujarras. ¿Lo de Paloma qué es? El martes... Bien, tenemos otro anuncio. El martes día 13 de marzo, Venerable Paloma, ¿es? Muy bien, Venerable Paloma Alba estará en el centro de Cholin, el centro de Ontinyent, sí, y va a hablar de la bodhicitta, amor, compasión y bodhicitta, el día martes 13 de marzo a las 7:30 de la tarde en el centro budista de aquí de Onteniente. Y a mí, un poco siguiendo el protocolo, por favor, si podéis esperar un momentín. A ver, desde la dirección de mi nombre, Rafa Conejero, y en nombre quiero dar las gracias a todos los socios y amigos del centro que han hecho posible este acto. También quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Ontinyent, porque Alex también colabora con el centro, y sobre todo pues Caixa Ontinyent, que nos ha brindado este ciclo de conferencias, y estamos pues invitando a mucha gente, intentando hacer actividades. Por otra parte, y espero que no se enfade mucho, vamos a terminar con la tradición budista, porque para mí, o sea, yo personalmente creo que lo que nos ha estado enseñando Bruno este fin de semana, pues no se puede pagar con dinero. Entonces vamos a hacer un ofrecimiento de mandala, que no lo sabéis, pero el ofrecimiento de mandala es como una cosa que ofrecemos lo más precioso, como joyas, como el Monte Meru, como muchísimas cosas, y es pues un ofrecimiento que se hace de corazón, sobre todo por lo que nos ha explicado, y por él también, porque es una gran persona. También pues darle las gracias a Kiko por haber venido y estar aquí y haber traducido también. Y después del mandala ofreceremos la oración de larga vida de su santidad, el Dalai Lama, que puede ser para todos los maestros, y en este caso pues especialmente para el Dalai Lama, evidentemente, para nuestros maestros, Lama Zopa Rinpoche, para Bruno, para Kiko y para todos nuestros familiares, amigos, conocidos, y por todos los maestros, ¿vale? Paloma, rápido, sí. Muchísimas gracias. Drokuna la shin la chupar so